Descubierto. El millonario se transforma al ver a su empleada llorando en el cuarto de su hija. La tormenta golpeaba la Ciudad de México con furia, las gotas de lluvia estrellándose contra los ventanales de la mansión de Diego Ramírez. Desde su oficina, observaba cómo los relámpagos iluminaban brevemente el cielo, sintiendo que el resplandor no era suficiente para encender en él una chispa de felicidad. A sus 45 años, se encontraba rodeado de lujos, pero el silencio opresivo de su hogar lo envolvía en un abismo de soledad. La desconexión con su familia, un espejismo de felicidad, comenzaba a desgarrar esa burbuja de éxito que había construido desesperadamente. Aquella noche, el eco de la tormenta se mezclaba con un sonido inesperado. Un sollozo. Diego frunció el ceño y se dirigió hacia la habitación de su hija. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que lo dejó helado. Valeria, su empleada del hogar, estaba acurrucada en un rincón, las lágrimas surcando su rostro mientras su pequeña hija, Sofía, dormía plácidamente. La imagen de esa madre en la cúspide de su lucha resonó en el vacío que habitaba en su interior, reviviendo recuerdos más amargos de lo que se atrevía a admitir. Diego había sido un niño que encontró abandono en el cariño paterno, y ahora, un eco de empatía se duplicaba en su pecho. Pero se debatía en un dilema interno. ¿Debería intervenir? ¿Ayudar a Valeria? La angustia en su mirada, en esos ojos que parecían absorber el dolor del mundo, lo inquietaba. Incluso al haber crecido con una multitud de privilegios, nunca había aprendido a ofrecer dicha a quienes la necesitaban. El miedo a entrometerse en su vida le atormentaba, un miedo que manifestaba en su estómago, como una pesada roca que engrandecía su indecisión. ¿Cuántas veces había ignorado los sacrificios ajenos para seguir disfrutando de su existencia en la cúspide del éxito? Su mente estaba en un torbellino. El respeto a la privacidad de Valeria chocaba contra el impulso de proveer, de hacer algo por aquel sufrimiento que resonaba en su propio corazón. La tormenta exterior fue un reflejo del caos que retumbaba dentro de él. La incertidumbre lo atormentaba. Si se acercaba, ¿estaría cruzando una línea que nunca debió existir? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta seguía rugiendo afuera, quizás como un presagio de lo que estaba por venir. A medida que su angustia aumentaba, se dio cuenta de que Valeria había estado buscando maneras de asegurar el futuro de su hija. Cada día era un nuevo desafío. Una chispa de indignación lo atravesó, la injusticia que mantenía a Valeria atrapada en una espiral de pobreza con un talento deslumbrante, un verdadero diamante en bruto que el mundo no había logrado ver. Y en ese torbellino emocional, una idea descendió sobre él como un rayo. ¿Por qué no debía aprovechar su poder y recursos para ayudarla? Sin embargo, el terror lo paralizaba. El estigma social, el miedo a que eso lo etiquetara en su círculo elitista. Se encontró atrapado en una inminente tormenta interna. La osadía de actuar se enfrentaba a la resignación de permanecer pasivo. Al final, la pregunta que emergía con más fuerza: ¿sería capaz de desafiar las normas que definieron su vida, o se rendiría como tantos otros, permitiendo que ese talento se desvaneciera por falta de apoyo? La tormenta continuaba, pero dentro de él rugía un conflicto aún mayor, una batalla que prometía cambiarlo para siempre. La tormenta arremetía sobre la mansión mientras Diego se quedaba paralizado, cada segundo parecía una eternidad. La visión de Valeria, ahogada en su llanto, invadió su mente como un torrente. Los recuerdos de su infancia resurgieron, y esa imagen lo conectaba con una lucha que nunca había querido enfrentar. Sin embargo, aunque se sentía asfixiado por su propia indecisión, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Diego decidió retroceder y cerrar la puerta. Necesitaba tiempo para pensar. Se sentó en su oficina, el ruido del exterior se desvanecía progresivamente, dejando solo el eco de su incertidumbre. La intervención en la vida de Valeria no era solo una cuestión de caridad, para él, se había convertido en un dilema personal.
¿Era suficiente su vida de lujo si no podía ayudar a aquellos que estaban a su alrededor? Mientras resoplaba con frustración, sus manos se posaron sobre el escritorio, donde había instrucciones sobre su próximo proyecto empresarial. Un plan que había diseñado para expandir su imperio. Una idea que le había permitido construir su fortuna mediante la innovación y la perseverancia. Pero, irónicamente, esos mismos principios de crecimiento y transformación que había aplicado en su carrera profesional no se reflejaban en su vida personal. Se miró al espejo en el fondo de su oficina. La luz era tenue, pero podía observar un destello de resolución en sus ojos. En lugar de esconderse detrás de su miedo, podría actuar. Una chispa de determinación surgió, y con ella, el deseo de salir de la burbuja de su privilegio. Reparar su relación con Valeria significaba más que ayudarla, implicaba un cambio radical en su percepción del mundo. Diego tomó la decisión de acercarse. Pero, ¿cómo podría ofrecer apoyo sin invadir su espacio? La idea de hacerla sentir incómoda o, peor aún, de frenar su orgullo le resultaba aterradora. Tenía que encontrar una manera de brindarle ayuda sin que se sintiera avergonzada. Recordó que Valeria había compartido alguna vez su pasión por el arte. Los obsequios que había recibido habían sido dejados en un rincón olvidado de su mente, pero aquí había una oportunidad. La mañana siguiente, Diego se sentó a escribir un plan. Podría organizar una galería donde Valeria presentara sus obras. No solo sería un escaparate de su talento, sino también un paso hacia un futuro más brillante para ella y su hija. Poco a poco, los fragmentos de su vida comenzaron a entrelazarse, su deseo de ayudar, su necesidad de conexión, y el potencial oculto de Valeria. Sin embargo, cada palabra que plasmaba en el papel venía acompañada de un golpe de pánico. El temor persistía. ¿Y si Valeria no aceptaba su ayuda? ¿Y si su oferta amenazaba la dignidad que con tanto esfuerzo había mantenido? ¿Y si esto lo llevaba a una confrontación inevitable con su círculo social, donde el juicio y la burla podrían muy bien convertirse en su nueva realidad? Se dio cuenta de que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su reputación, para ayudarla. La tormenta ya llevaba días azotando la ciudad, y en su interior, el verdadero huracán se había desatado. A medida que avanzaba en la planificación, la ansiedad se transformó en una mezcla de expectativa y determinación. Era momento de poner en práctica lo que había concebido. Diego hizo una llamada y comenzó a buscar un espacio para la galería, algo pequeño, acogedor, pero que pudiera resaltar el talento de Valeria. La zona de Polanco era conocida, pero su ego le exigía un lugar que hablara de su propia grandeza. Sin embargo, dejó a un lado esas dudas. El crecimiento personal y profesional que buscaba implicaba humildad. Y así, sin darse cuenta de que la tormenta había comenzado a calmarse afuera, un nuevo camino se dibujaba ante él. Sin embargo, en el fondo, una inquietud lo acechaba. ¿Habría llegado el momento de enfrentar a su familia y amigos, y ser honesto sobre sus intenciones de cambiar? La ola de confrontación se aproximaba, y el dilema de vivir auténticamente lo aguardaba. Podría transformar esta decisión en la base de una verdadera conexión, no solo con Valeria, sino con su propia humanidad. La incertidumbre de los próximos pasos lo mantenía al borde, pero ya no había marcha atrás. Diego inició su búsqueda del espacio sin perder tiempo. La lógica de su enfoque empresarial le dictaba cada paso a seguir, pero esta vez el trasfondo era distinto. No estaba invirtiendo en un proyecto que solo alimentara su ego. Este era un arriesgado acto de vulnerabilidad. Se adentró en las entrañas del mercado de arte local, investigando galerías, contactando a curadores y explorando alternativas que pudieran ofrecer una plataforma a Valeria. Sin embargo, el proceso no estaba exento de incertidumbres. Diego sabía que el éxito de esta galería dependía no solo de la calidad del espacio, sino también de la aceptación de Valeria. Soñó con su sonrisa al ver su trabajo expuesto, pero esa visión se enredaba con el temor al rechazo. ¿Simpatizaría con su intención o lo vería como una interferencia? El eco de los rechazos pasados resonó en su mente. Esa voz crítica, que a menudo emerge en los momentos más vulnerables, lo asustaba. En el fondo, Diego reconsideraba su identidad. Ese hombre que alguna vez se sintió inquebrantable, ahora se encontraba en la cuerda floja entre el éxito y la búsqueda de un propósito. Había pasado demasiados años forjando la imagen de un empresario temido y respetado. Sin embargo,
Este duelo interno le revelaba la frágil existencia que se escondía detrás de la fachada. El día de la primera visita a una galería potencial, la ansiedad lo consumía. Se plantó frente al edificio, admirando la estructura que bañaba con luz natural cada rincón. Era un espacio modesto, pero su estructura y ambiente eran ideales para el talento de Valeria. Cada paso hacia la entrada se sentía como una decisión que podía transformar su vida. Tras una breve reunión con el propietario, Diego se sintió más optimista. El espacio sería perfecto, ya imaginaba las obras de Valeria colgadas en sus muros. Pero, a pesar de su entusiasmo, las imágenes de los posibles rumores comenzaron a atormentarlo. ¿Qué dirían sus amigos si supieran que había decidido invertir en el trabajo de una mujer cuya vida era tan distante de la suya? Al llegar a casa e intentar descansar, su mente no le daba tregua. Las preguntas sobre su vida anterior emergían. Había pasado mucho tiempo en un mar de superficialidad, se retiraba a las fiestas exclusivas y reuniones de alto perfil, sin cuestionar la validez de su propio éxito. Reflexionando sobre su historia, se dio cuenta de que siempre había descuidado lo que realmente importaba, las relaciones humanas genuinas. La conexión que tanto anhelaba con su familia e incluso consigo mismo. En medio de su noche inquieta, recordó su vínculo con Valeria como algo más que una simple jerarquía laboral. Ella era, en esencia, la representación de todo lo que había olvidado valorar. Al día siguiente, se reuniría con ella. Diego entendía que la comunicación sería esencial. Debía encontrar las palabras adecuadas para expresarle su deseo de ayudarla. En la misma medida, debía prepararse para escuchar lo que Valeria realmente necesitaba, su perspectiva sobre el arte y su futuro. De repente, el propósito de su proyecto se expandió, pasó de ser un simple evento a convertirse en un diálogo personal. La madrugada se tornaba clara, el sol comenzaba a iluminar la habitación. Diego se sentó en la cama, comenzando a visualizar cómo sería la conversación. Cada palabra debía estar impregnada de autenticidad, cada gesto, una invitación a abrirse. Pero esa idea de vulnerabilidad lo hacía temblar. El verdadero dilema no residía solo en el estado de Valeria, sino en su disposición a enfrentarse a sí mismo, a sus amigos y la imagen que había mantenido durante años. Mientras el día se desplegaba afuera, Diego se preparaba para un encuentro que podría redefinir su camino. Aunque la tormenta de dudas seguía acechando, había un rayo de esperanza al otro lado. Pero, al mismo tiempo, una pregunta inquietante lo asaltaba. ¿Estaba listo para renunciar a su antigua vida y permitir que su propósito lo guiara? La inevitable respuesta lo aguardaba, y lo único que podía hacer era esperar a que el destino lo sorprendiera. Diego llegó al café donde había acordado encontrarse con Valeria, su corazón palpitando con una mezcla de emoción e inquietud. La imagen de ella, tan vulnerable, había estado acechando sus pensamientos. ¿Sería capaz de guiarla sin desdibujar la línea de su propia egolatría? Mientras esperaba, intentó calmarse tomando sorbos de un café amargo que, en lugar de reconfortarlo, parecía amplificar su ansiedad. Al ver a Valeria entrar, su mirada se centró en la forma en que llevaba consigo la carga de una historia que él aún no conocía del todo. La artista se veía distinta. Su expresión, normalmente concentrada y decidida, mostraba vestigios de tristeza. Diego sintió como si una oleada de misericordia lo envolviera, una urgencia de hacer algo significativo con su vida. Estaba dispuesto a escucharlo todo, a adentrarse en su mundo de emociones. «Hola, Valeria», dijo, intentando ser cálido, pero la incomodidad de la situación lo dejó balbuceando. «Gracias por venir». «Gracias a ti por ofrecerme la oportunidad», respondió ella, pero sus ojos no tenían en la luz que normalmente brillaba en ellos. «He estado pensando en el proyecto, pero no me siento en la capacidad de expresar lo que quiero». Se sentaron en una mesa apartada, y Diego, sintiendo el peso de su responsabilidad, decidió adoptar un enfoque más directo. «Quiero que este espacio, esta galería, sea un reflejo de ti. Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu visión?». La respuesta de Valeria fue un torrente de emociones. Las frases salían entrecortadas, como si cada una fuera un pequeño intento de liberarse de un peso abrumador. Sus palabras tenían un eco de lucha interna, su insatisfacción resplandecía. Hablaba sobre sus sueños, pero también de las inseguridades que le carcomían, el miedo al juicio,
a no ser lo suficientemente buena. Diego se vio a sí mismo reflejando su propio viaje en las palabras de Valeria. Había pasado años construyendo una imagen robusta y exitosa frente al mundo, y sin embargo, como ella, sentía que estaba en deuda con la fragilidad humana. Había querido ser admirado, pero en el fondo siempre había perseguido la validación. ¿Sabes? Creo que todos llevamos un poco de miedo dentro, dijo Diego, intentando conectar. Es normal sentirlo, sobre todo ante algo que consideramos importante. Pero, es en esos momentos de vulnerabilidad donde realmente encontramos nuestro valor. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, como si estuviera decidiendo si vale la pena abrirse frente a alguien que había estado en el otro lado de la vida creativa. La conexión que él había anhelado parecía a punto de estallar, pero ella no estaba lista. Diego se dio cuenta de que su camino hacia la autenticidad también dependía de su capacidad para permitir que ella se sintiera segura. Era un principio básico de respeto que había olvidado. Prometo que haré todo lo posible para ayudarte a dar forma a tu visión, le dijo, con un tono firme y sincero. Pero me gustaría que me cuentes más sobre tu arte, lo que realmente te mueve a expresarlo. Al mencionar el arte, los ojos de Valeria brillaron brevemente. Habló sobre la vida que la había moldeado, sus experiencias, la forma en que cada trazo en el lienzo reflejaba sus desafíos y victorias. Diego le escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra y sintiendo que el diálogo lo transformaba a él también. Cuando terminaron, su conexión parecía haberse robustecido, pero Diego aún se debatía entre el deseo de ayudar y el pavor a comprometer su imagen. Esa lucha interna lo llevó a un momento de revelación. Su éxito no se medía solo en ganancia material, sino en ser un catalizador en las historias de otros. A medida que se despidieron, Valeria le ofreció una sonrisa genuina por primera vez. Gracias, Diego. Siento que esto podría ser el principio de algo importante. Pero apenas se apartó, Diego sintió la presión de su antiguo yo acechando otra vez. Sabía que, si no abordaba su propia transformación, podría perder la oportunidad de hacer algo valioso con esta nueva conexión. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su día, estableció un nuevo objetivo. Lo que había iniciado como un deseo de ayudar a Valeria se había convertido en una búsqueda personal mucho más compleja. En su mente surgió una pregunta: ¿cómo podría fusionar su vida profesional con este nuevo sentido de propósito sin perderse a sí mismo en el camino? La respuesta, aunque incierta, lo llenó de determinación. Diego sabía que el camino no sería fácil, y todavía había mucho en juego. La próxima vez que se encontrara con Valeria, debía estar preparado. Porque lo que estaba en juego ya no se trataba solo de arte, era su propia redención. Diego despertó esa mañana con una renovada energía pulsando a través de él, una energía que se sentía diferente a su habitual prisa por conquistar el mundo empresarial. Había decidido que cada acción, cada decisión, ahora tendría que tejerse con un sentido de autenticidad. Mientras se aseaba, sus pensamientos giraban en torno a Valeria, su talento, su vulnerabilidad, el brillo perdido que había vislumbrado en sus ojos. Fue en ese momento, mientras se envolvía en su rutina matutina, que sintió que no solo estaba preparándose para una reunión de negocios, estaba forjando un camino hacia su auténtica identidad. Al llegar a la oficina, Diego se encontró atrapado entre el bullicio habitual de llamadas y reuniones. Su entorno ya no le resultaba tan atractivo como antes. Los números y las proyecciones materiales comenzaron a desvanecerse ante la imagen del lienzo imperfecto que Valeria anhelaba completar. Ese día, se dio cuenta de que sus antiguas métricas de éxito, beneficios, cifras y estatus comenzaban a perder valor. La verdadera riqueza, pensó, radicaba en la capacidad de provocar una transformación significativa en la vida de alguien más. Decidió que era hora de cambiar su enfoque. En lugar de cerrar pactos comerciales secamente, optó por conectar con sus colaboradores. Se detuvo a escuchar a cada uno de ellos, preguntando por sus inquietudes, por sus aspiraciones. Había un eco de sus sentimientos en las palabras de sus empleados, dudas profundamente arraigadas y anhelos no expresados. Mientras compartía, se dio cuenta de que sus experiencias podían ser puenteadas, como las de Valeria, entre el miedo y la verdadera expresión personal. El aroma del café impregnaba la sala,
y mientras sorbía su taza, Diego sintió que sus acciones comenzaban a aportar un sentido de propósito colectivo. Aquella conexión genuina que estaba empezando a cultivar, sin ocultar su genuina vulnerabilidad, comenzó a liberarlo. Esto lo llevó a reflexionar sobre su propia historia, la manera en que la percepción del éxito había limitado su humanidad. Diego organizó una pequeña reunión a la que invitó a sus empleados, presentando su idea sobre el potencial de su trabajo y el valor inherente en colaborar en un entorno donde todos se sentían valorados. Se vio a sí mismo hablando con pasión sobre la idea de unir sus historias, como un lienzo donde cada trazo contaría algo único. Sin embargo, en su mente aún existían sombras del viejo Diego que temía mostrarse verdaderamente vulnerable. Al final de la jornada, se enfrentó a un dilema. Tenía que decidir si dar el siguiente paso y abrir su corazón a Valeria, revelándole su propia lucha con la inseguridad. La idea de abrirse a ella era aterradora, pero en el fondo, sabía que hacerlo podría consolidar el vínculo que ambos habían empezado a construir. Mientras se preparaba para su encuentro, su mente revoloteaba entre el miedo a parecer débil y la necesidad de ser auténtico. La idea de mostrar su propia vulnerabilidad se tornó urgente cuando se dio cuenta de que su transformación no sería sencilla si no incluía ser honesto sobre sus propios desafíos. Diego se miró en el espejo, vislumbrando en su mirada lo que deseaba aferrarse, la posibilidad de redención. Así que en lugar de plantarse como la figura fuerte que siempre había sido, decidió que esta vez, sería diferente, se permitiría ser la versión más cruda de él mismo. Cuando llegó a la galería, encontró a Valeria contemplando uno de sus lienzos en proceso. Era su momento. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó, preparándose para desnudarse emocionalmente. Pero justo antes de hablar, una voz interna lo detuvo, había algo más que debía enfrentar primero. La ansiedad se apoderó de él cuando pensó en la imagen que había cuidado con tanto esmero a lo largo de los años. ¿Se atrevería a dar este paso, un salto que podría cambiar el rumbo de su vida? La lucha interna era palpable, y ahora, más que nunca, sabía que el camino hacia su propia redención debía tomar forma. Frente a ella. Y ese instante, la revelación estaba al borde de convertirse en su dilema definitivo. ¿Podría abrirse a Valeria sin arriesgar su identidad construida? La tensión creció, y en el aire se palpaba la inminencia de una decisión que podría definir su vida. Diego se preparó, no solo para ser un guía, sino para enfrentar la cruda verdad de su propio ser. En ese momento crítico, la respuesta surgió en su interior: soy más que lo que he construido, soy la suma de mis experiencias y mis miedos. La espera comenzaba a presionar. La conexión entre ellos era tangible, pero el camino hacia la verdad aún estaba por revelarse. Mientras Diego se preparaba para cruzar el umbral de su nuevo yo, una pregunta ecoaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar su propio reflejo y permitir que su vulnerabilidad liderara el camino hacia un propósito auténtico? Diego respiró hondo al acercarse a Valeria, sintiendo que el mundo a su alrededor se desdibujaba. La gallery, con su luz tenue y los colores vibrantes de las obras en exhibición, se tornó en un eco de su propio conflicto interno. Y entonces, de repente, la imagen de Valeria pasó a ser solo una figura distante. Su expresión, en vez de inspirar, desencadenó una preocupación profunda. Valeria se giró con un brillo de lágrimas recién contenidas. La vulnerabilidad que siempre la había caracterizado se evidenciaba aún más ahora. En ese instante frágil, Diego percibió que no solo ella se encontraba expuesta, sino que también él debía despojarse de su armadura. Pero la ansiedad continuaba arremetiendo en él, cuestionando si podría soportar el peso de ser visto tal como era. «Diego», dijo Valeria en un susurro, su voz temblorosa. Había algo en su mirada que lo penetraba con fuerza, como si buscara no solo consuelo, sino comprensión. Ella no lo sabía, pero ese momento era un espejo que reflejaba su propia batalla interna, el deseo de conectar versus el miedo a mostrarse débil. Consciente de que no había vuelta atrás, decidió que en lugar de escudarse con palabras vacías, se enfocaría en las emociones crudas. He estado pensando en lo que realmente significa ser vulnerable, en lo que eso implica para ambos, empezó, notando la expresión de sorpresa en su rostro. ¿Realmente compartirían sus procesos de transformación? Sin darse cuenta, cada palabra se volvía como un trazo vibrante en el lienzo donde ambos podían empezar a esbozar su historia. Mientras hablaba, Diego se permitió una vulnerabilidad momentánea,
expuso sus aterradoras reflexiones sobre el miedo a no ser suficiente y cómo esa incertidumbre había moldeado su vida. Compartió cómo la percepción del éxito lo había llevado a enmascarar su verdadero ser y, con ello, perder la conexión auténtica con quienes lo rodeaban. Te he observado, Valeria. Y he visto tu lucha en cada trazo que pones en tu lienzo. Al igual que tú, también he lidiado con mis propias batallas, dijo, sintiendo un peso salir de su pecho, como si al verbalizarlo lo liberara de las cadenas que lo mantenían prisionero. En sus palabras, en medio de la tristeza que la embargaba, Valeria encontró un hilo de fortaleza. Ella también comenzó a abrirse. Con cada confesión, el espacio entre ellos se diluía y nutría su conexión. Diego se dio cuenta de que su transformación no solo se trataba de superarse a sí mismo, sino también de crear un espacio seguro donde los demás pudieran hacer lo mismo. Sin pretensiones, la conversación se convirtió en un marco abierto donde ambos podían ir construyendo nuevas facetas de sus vidas. Sin embargo, el eco de sus verdades dejó una inquietud en sus corazones. ¿Era suficiente esa nueva apertura? ¿Podría cada uno, de verdad, cambiar a partir de este intercambio? A pesar de sentirse aliviado por compartir ese momento de conexión, la sombra de la incertidumbre seguía acechándolo. ¿Acaso sus verdades serían aceptadas por quienes están fuera de este espacio íntimo? La posibilidad de rechazo lo aterrorizaba. Valeria, creo que este es solo el comienzo. Quiero explorar más sobre nosotros, sobre lo que podemos aprender de nuestras dificultades, pero tengo miedo, confesó, sintiendo la presión del temor al futuro inminente. Adicionalmente, había algo más que lo inquietaba, la idea de que la vulnerabilidad podía desenmascarar no solo a Valeria, sino también a él, exponiéndolos a un mundo que no siempre responde con compasión. Mientras las luces de la galería titilaban suavemente, una pregunta crucial habitó en su mente. ¿Podrían construir una nueva identidad tanto dentro de su entorno laboral como en su dinámica personal? La conversación los había llevado a un punto de quiebre, pero los temores sobre cómo continuar la relación, en ambos sentidos, permanecían. Diego sabía que esta revelación era ese punto de inflexión que podría hacer o deshacer su futuro. En su corazón, sentía que, al abrazar su vulnerabilidad, también invitaba al dolor de las posibles decepciones. Su mirada se posó en Valeria, contemplando cómo ese momento podría ser la clave no solo de su conexión personal, sino para redefinir su carácter como un líder en el mundo empresarial. ¿Cómo lidiarían con lo que vendría después? La tensión en el aire vibraba al unísono con sus ansias y temores. Diego comprendía que la jornada apenas había comenzado, y la transición hacia su nuevo yo resultaría más complicada de lo que había anticipado. La pregunta se hizo inminente. ¿Ceñiría su pecho contra lo desconocido o se retiraría ante la oportunidad de transformar su realidad, como el brillante lienzo que Valeria aspiraba a crear? Diego se despidió de Valeria con un ligero asentimiento, una indicación de que el frágil hilo de conexión que habían tejido ese día no se truncaba. Su corazón latía con fuerza, pero la verdad de sus recientes intercambios ardía en su mente como un faro. En su trayecto de regreso a casa, sus pensamientos danzaban entre la incertidumbre y la determinación. Se planteó cómo el camino hacia su propia transformación no podría darse sin un compromiso activo y valiente. Mientras iba reflexionando, Diego sabía que había muchas cosas por enfrentar. La primera sería hacer frente a su equipo. Su rol como gerente involucraba tomar decisiones difíciles, siempre atado a las expectativas del rendimiento. Pero, ¿podía encarar esos desafíos siendo genuinamente él mismo? La presión por proyectar confianza y éxito había moldeado sus interacciones laborales, convirtiendo muchas de ellas en un simple juego de apariencias, un arte de engañarse a sí mismo. Al entrar en su hogar, lo recibió el crujir de los muebles en la penumbra. Le gustaba cómo la calidez del entorno personal siempre contrasta con la frialdad de su lugar de trabajo. Allí, en esa atmósfera íntima, comprendió que se trataba de establecer una nueva normalidad, donde no solo él tuviera espacio para crecer, sino que también pudiera fomentar el crecimiento de otros. Pasó la noche analizando sus estrategias. Su efectividad provenía del control y la predecibilidad, pero en su interior sabía que había que hacer un cambio. Se sentó ante su laptop, listo para diseñar la agenda de la próxima reunión del equipo. Quería expresar su vulnerabilidad. Su voz interna le decía que el éxito no solo radicaba en las cifras, sino en la conexión genuina con quienes le rodeaban. ¿Acaso sus compañeros aceptarían esta nueva versión?
Con cada palabra escrita, se forjaba un nuevo propósito. Comencemos esta reunión hablando no solo de proyecciones, sino también de los desafíos individuales que enfrentamos. Reflexionó sobre el momento en que había compartido con Valeria y cómo había experimentado el alivio al abrirse a sus miedos. Sería un riesgo, sí, pero no podía seguir avanzando con los muros en pie. Alguna vez esos muros habían sido su refugio, pero sabía que ahora eran su prisión. Diego fue a su habitación y en un arranque de creatividad, cogió un cuaderno y empezó a esbozar sus miedos y expectativas. Anotó lo que le angustiaba, el temor al fracaso, el rechazo, la incapacidad de inspirar. Pero también dejó espacio para lo que aspiraba a ser, un líder inclusivo, un mentor que podía brindar oportunidades a otros. Reconoció, con una perplejidad cautivante, que cada temor susurraba una lección y una posibilidad de aprendizaje. Al amanecer, sintió que el aire era distinto. Caminó hacia su oficina, los pasos llenos de una confianza renovada. Esa mañana, recibiría a su equipo con un enfoque nuevo, y esperaba que su vulnerabilidad pudiera invitar a otros a compartir sus propias luchas. Sin embargo, a medida que se acercaba a su escritorio, una sombra de inquietud se cernió sobre él. ¿Qué pasaría si sucumbía ante el miedo? ¿Y si la respuesta de su equipo no era la que deseaba? Se detuvo en seco, su corazón latía desbocado. La decisión de exponer su autenticidad, aunque liberadora, también acarreaba riesgos abrumadores. Hoy será un día decisivo, murmuró para sí mismo mientras trataba de ahogar la ansiedad que acechaba en sus entrañas. Él había encontrado su voz en una conversación privada, ahora debía encontrarla en el ámbito profesional. En el primer momento de su presentación, la presión de los ojos lo inquietaba, pero la imagen de Valeria, vulnerable y real, lo empujó hacia adelante. Mientras tomaba aire y comenzaba a hablar, la pregunta detonante quedó latente en su mente. ¿Realmente estaba dispuesto a enfrentarse a la verdad detrás de su vulnerabilidad, o se quedaría atrapado en la imagen pulida de un líder inalcanzable? Los murmullos en la sala se desvanecieron cuando Diego se presentó frente a su equipo. La familiaridad del ambiente se tornó en expectativa, y sus palabras salieron, inicialmente titubeantes, pero con un creciente fervor. Compartió cómo la presión del éxito lo había llevado a construir muros en vez de puentes. Cada mirada en la sala parecía estar examinando no solo su mensaje, sino la veracidad detrás de sus palabras. Esa vulnerabilidad también creadora de un vínculo, elevó la tensión palpable y en el aire flotaba una mezcla de escepticismo y curiosidad. Mientras hablaba, notó las expresiones de sus compañeros. Algunos sonreían de manera comprensiva, otros fruncían el ceño. Al mirar a Daniela, una de sus trabajadoras más jóvenes, notó un brillo inusual en sus ojos. Ella siempre había sido la menos vocal en las reuniones, su timidez era un rasgo conocido en el equipo, pero hoy parecía diferente. Al buscar su mirada, Diego sintió como si una chispa de conexión se encendiera. Era ahora o nunca. Reconocer mis miedos me ha liberado, continuó, ¿no sería hermoso que todos pudiésemos hacer lo mismo? ¿Y si compartiéramos no solo nuestros logros, sino también nuestras luchas? Con cada palabra, las barreras que había levantado comenzaban a tambalearse. Los temores que lo habían mantenido prisionero se convertían en peldaños hacia un nuevo enfoque de liderazgo. Sentía que su autenticidad podía abrir un camino de confianza en su equipo, donde las vulnerabilidades y los fracasos se considerarían parte de un crecimiento conjunto en vez de estigmas a esconder. Una voz tímida interrumpió sus pensamientos. A veces me siento tan perdida en este trabajo, como si no estuviera a la altura de las expectativas, confesó Daniela. Sus ojos se humedecieron, y el silencio en la sala se profundizó. Diego anduvo hacia ella, dejando la pizarra atrás. La vulnerabilidad de su colega resonó en él. ¿Y si nos comprometemos a apoyarnos mutuamente? No más máscaras, dijo, sintiendo la urgencia de crear una nueva dinámica. El sonido de una respiración entrecortada llegó desde el fondo, y otra voz se unió, me siento igual. Y eso me paraliza. La vulnerabilidad se empezó a contagiar, como un eco cargado de emociones que ampliaba el espacio de conexión colectiva. Cada vez más miembros del equipo compartían sus temores y anhelos, y el ambiente pasaba de ser uno de competencia a uno de cooperación. Esa transformación era justo lo que Diego había anhelado. No obstante, la satisfacción de ese momento se vio ensombrecida por la preocupación.
¿Estaba listo para lidiar con todo lo que podría surgir de esas conversaciones? Las emociones expuestas podían ser un arma de doble filo, y la fragilidad que tanto anhelaba promover, también podía revelarle caras indeseables de su equipo. ¿Y si una de estas confesiones abrumaba su capacidad para liderar? Cuando la reunión concluyó, sentía que había abierto una caja de Pandora, había desatado una corriente de honestidad y empoderamiento, pero también una sensación de vulnerabilidad ensordecedora. En su mente, la imagen de Daniela y sus compañeros, expuestos en su fragilidad, quedó grabada como un recordatorio de lo más crudo del trabajo. Esa medida que había tomado, al igual que un paso en un terreno inexplorado, desdibujaba las expectativas que ellos y él mismo habían mantenido. A medida que retornaba a su oficina, el eco de sus palabras lo acompañaba, junto con la pregunta susurrante, ¿cómo manejaría la nueva responsabilidad que había asumido? Lo que había comenzado como un intento honesto por abrir un canal de comunicación se transformaba rápidamente en una sabia y peligrosa gestión de emociones. Se detuvo antes de sentarse. En la mesa de su oficina, encontró un viejo artículo que había guardado años atrás sobre liderazgo auténtico. Un grito en su interior resurgió: «No te detengas». El camino por delante era desconocido y difuso, mientras que el eco de Daniela seguía retumbando en su mente. Había logrado mostrar vulnerabilidad, pero ahora debía prepararse para enfrentar las repercusiones. ¿Podría realmente construir un entorno donde el miedo se convirtiera en aprendizaje y las lágrimas en fuerza? Cada paso que tomara enfrentando aquellas respuestas definiría no solo su liderazgo, sino también quién era como persona. La incertidumbre lo impulsó a la siguiente revelación en su viaje. ¿Cómo equilibraría su rol como líder y como ser humano en este nuevo escenario? La transformación había comenzado, pero el desafío más grande aún estaba por llegar, una revelación que lo haría cuestionarse todo a lo que había estado aferrado. Diego se sentó en su oficina, las palabras de sus compañeros aún resonando en su mente. La vulnerabilidad compartida en la sala había revelado no solo sus debilidades, sino también las de su equipo. La conexión que había buscado y la autenticidad que había empezado a promover también lo sumergía en un mar de compromisos emocionales que no había anticipado. Se sintió atrapado entre la necesidad de liderar y el pavor de no estar preparado para lo que esto conllevaba. Mientras se sumía en sus pensamientos, el murmullo de la conversación en la sala de reunión se transformó en un eco distante, casi ensordecedor. Se preguntó si realmente podría sostener ese nuevo nivel de honestidad en cada interacción. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La carga pesaba sobre sus hombros, y lo sentía en cada latido de su corazón. Decidiendo buscar compañía en esa soledad, se levantó y se dirigió al área de descanso, donde sabía que varios miembros de su equipo se reunían para un café. Al llegar, encontró a Daniela sentada sola en una esquina, con la mirada perdida en su taza. Su expresión reflejaba esa bruma emocional que todos llevaban consigo. Sin pensar, se acercó a ella. ¿Cómo te sientes después de todo lo que compartimos?, preguntó, intentando usar ese tono cálido que había aprendido a cultivar en su nueva aproximación. Ella levantó la mirada, y por un instante, los ojos de ambos se conectaron en un entendimiento tácito. Creo que ha sido un alivio, pero ¿realmente lo haremos? ¿Cambiará algo? La inseguridad en su voz era palpable. Diego reunió el coraje: no lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero que sepas que aquí estamos para apoyarte. ¿Te gustaría tener esa conversación que hicimos en la reunión? Quizás podamos planificar algunos pasos hacia adelante. Su oferta no era solo un intento de reconfortarla, sino también una oportunidad para el de asumir una nueva responsabilidad en su papel de líder. Daniel estaba en un momento crítico. Su decisión de ayudarla sería una prueba de su compromiso recién adquirido con la apertura emocional. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que esto lo expondría aún más. Con una leve sonrisa, Daniela asintió y recordó la última vez que había llorado abiertamente. Era en un rincón de su hogar, y no había sido fácil. Por eso, la idea de compartir su historia con él, aunque implicaba abrirse a una nueva vulnerabilidad, también traía consigo la esperanza de un cambio genuino en su vida laboral. Con la charla fluyendo, comenzaron a discutir no solo sus retos inmediatos, sino también sus aspiraciones. Diego se dio cuenta de que su papel no solo como líder, sino como un mentor, podía cambiar el rumbo de su equipo.
estaba surgiendo una vía efectiva para que ambos se desarrollaran mutuamente. La conversación se tornó en algo más que un simple intercambio de palabras. Pronto se unieron más colegas, algunos deseando participar activamente en ese ambiente renovador. Sin embargo, en medio de esa atmósfera cálida, Diego sintió una inquietud creciente. Todos los ojos estaban puestos en él, cada pregunta que llegaba era un recordatorio de su nueva responsabilidad. ¿Podría cumplir con la carga de expectativa que ahora recaía sobre sus hombros? Días pasaron, y la transformación del equipo era innegable. Las reuniones ahora giraban en torno al apoyo mutuo y a la búsqueda de soluciones conjuntas, pero a cada paso, Diego se daba cuenta de que lidiar con emociones humanas no era sencillo. Había chispas de resistencia, desconfianza y miedo. Y aunque era liberador ver cómo sus compañeros comenzaban a expresar lo que sentían, cada nueva confesión también colocaba un peso en su conciencia. Un día, tras una intensa reunión, se encontró solo en su oficina, abrumado por la responsabilidad que había aceptado. Decidió buscar el artículo que había revisado, el que prometía la autenticidad en el liderazgo. Al abrirlo, una línea resonó en su interior: el verdadero desafío no es mostrar vulnerabilidad, sino gestionar las emociones que surgen de ello. De repente, una estampida de inquietud lo golpeó. La revelación lo abrumó. ¿Acaso había creado un ambiente donde la verdad podría volverse dolorosa? Las historias de sus compañeros lo llevarían a enfrentamientos difíciles con sus propios límites, y eso, inevitablemente, podría hacer tambalear su nueva estructura. Justo cuando comenzaba a plantearse cómo navegar en esas aguas turbulentas, recibió un mensaje en su teléfono. Era Daniela, con una sola línea que capturó su atención: Diego, necesito hablar contigo. Es más urgente de lo que crees. Sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué revelaciones serían hoy las que pondrían a prueba su nueva filosofía? La incertidumbre volvió, tan familiar como indeseada. Diego se sentó en su oficina, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. ¿Qué problemas se enfrentarían ahora? Al leer el mensaje de Daniela, el eco de sus pensamientos turbulentos resonaba en su mente. Había estado expuesto a un nuevo nivel de vulnerabilidad y, aunque había sido liberador, también lo sumía en un mar de responsabilidades. La incertidumbre lo envolvía, pero un impulso interno lo llevó a contestar rápidamente. Claro, ¿cuándo te gustaría hablar? En el fondo, sabía que el verdadero reto no solo consistía en apoyar a Daniela, sino en enfrentar sus propios miedos y vulnerabilidades, reconociendo que estaba construyendo un nuevo tipo de relación, una basada en la autenticidad. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente estaba tenso. Daniela se veía ansiosa, y Diego se sentía igualmente inquieto. Se sentaron en un pequeño café cercano, donde el aroma a café fresco contrastaba con la seriedad del momento. Gracias por verme, Diego, comenzó ella, sus manos temblando ligeramente. He estado pensando en todo esto y estoy realmente confundida. Diego sintió un impulso inmediato de consolarla. Quería que supiera que no había respuestas correctas. Es normal sentirse así, Daniela. Todos estamos en un proceso y no hay un mapa claro. Pero estoy aquí para escucharte. Daniela tomó un respiro profundo, como si las palabras se le anudaran en la garganta. Este cambio que hemos estado haciendo en el equipo, yo no esperaba que me afectara tanto. Me siento más expuesta que nunca y, aunque me gusta, también me atemoriza. ¿Qué pasa si decepciono a todos? Diego entendía su angustia. Él también había sentido ese mismo miedo al abrirse. Lo primero que debes saber es que no estás sola en esto. Yo también tengo miedo, estoy tratando de aprender a navegar estas emociones. Pero creo que al hacerlo, hacemos un espacio donde todos podemos ser auténticos, sin miedo al juicio. La conexión que había estado cultivando se hizo evidente en ese instante. Empezaron a hablar sobre sus inseguridades, sus temores de fracaso, y las expectativas que sentían sobre sí mismos. Con cada palabra que compartían, el peso de la vulnerabilidad se aligeraba, y la conversación se tornó en un ejercicio liberador para ambos. Mientras hablaban, Diego se dio cuenta de que su experiencia no solo apoyaba el crecimiento de Daniela, sino que también lo empoderaba a él. Entender sus propios temores lo acercaba a la esencia de la empatía, una figura de liderazgo que no buscaba ser visto como perfecto, sino como humano.
Tras una conversación profunda, Daniela sonrió sinceramente por primera vez. Gracias, Diego. No era solo lo que necesitaba escuchar. Era también la valentía que me hacía falta para vivir mi verdad. En ese momento, Diego sintió una claridad al reconocer que, al permitir la vulnerabilidad, no solo dinámicas personales se transformaban, sino también la cultura del equipo estaba evolucionando en algo puro y profundo. Días se convirtieron en semanas, y la apertura emocional que habían fomentado en el equipo había creado un nuevo nivel de confianza. No solo eran compañeros de trabajo, se habían vuelto aliados en sus luchas individuales. La llegada de una crisis en el proyecto había servido como verdadero catalizador. En lugar de guardar las preocupaciones y ansiedades en silencio, el equipo se unió, compartiendo cómo cada uno había enfrentado obstáculos en su propia vida personal. Las historias de fracaso y resiliencia comenzaron a tejer un sentido de pertenencia y solidaridad ningún otro grupo podía igualar. Diego, al ver cómo su equipo se había valido de su vulnerabilidad para superarse, se sintió extraordinariamente orgulloso. Recordó lo que había comenzado como un pequeño intento de ayudar a Valeria se había convertido en una marea de redención personal y colectiva. Estaba creando, no solo un ambiente laboral saludable, sino también el tipo de lazo que todos anhelan. Finalmente, se preparó para una presentación a toda la empresa sobre el impacto que la vulnerabilidad había traído a su cultura laboral. Con una confianza fundamentada, ya no temía mostrarse débil. En su discurso, compartió tanto sus propios desafíos como los de su equipo. Los caminos hacia el éxito no siempre son lineales, las dificultades nos moldean y nos conectan. Hoy somos más fuertes porque nos atrevimos a ser nosotros mismos. A medida que terminaba, una tremenda ovación llenó la sala y no pudo evitar sentir que había reclamado su vida. Diego había abrazado su verdadero yo y, lo más importante, había forjado un equipo que podía canalizar su vulnerabilidad en fortaleza. La conexión humana era ahora el verdadero capital de su empresa. La celebración del crecimiento comenzaba, pero también sabía que el camino no estaba exento de desafíos. Sin embargo, estaba listo para enfrentarlos, dispuesto a ayudar no solo a su equipo, sino también a sí mismo en su viaje hacia una vida significativa y auténtica. Así, el eco de su decisión resonaba, recordándole que el poder para cambiar, no solo radicaba en el éxito, sino en la conexión genuina que todos anhelan, una oportunidad para apoyarse mutuamente en una transformación continua. La transformación de Diego fue más que una simple historia de éxito, fue una declaración poderosa de lo que significa ser verdaderamente humano. Al final, el verdadero logro no se medía en cifras, sino en la capacidad de tocar vidas y entrelazarse en un viaje de comprensión y crecimiento mutuo. Ahora, con la determinación renovada y un equipo cohesionado, Diego miraba el mañana con una renovada esperanza. Se había despojado de sus paredes, y por primera vez, sentía que había alcanzado una satisfacción profunda e invaluable. Este es el momento de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.